El 15 de febrero, la semana pasada de este 2024, se dieron a conocer las listas a diputados federales por la coalición Morena, PT y Partido Verde. Los simpatizantes de Morena específicamente se llevaron una sorpresa al conocer los nombres que están en esta lista, pues se trata de personajes impresentables, que hace no mucho pertenecían a partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, familiares de políticos, nepotismo a todo lo que da, pero llamó la atención un personaje en particular, Carlos Canturrosas Villarreal, quien fue el exalcalde panista de Nuevo Laredo, pero también está señalado por ser el autor intelectual del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez en 2018. Buenos días, señor presidente, compañeros de la prensa. Mi nombre es Carlos Domínguez, actualmente trabajo en CDMX Express. Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado el año pasado en la dura, difícil y crítica ciudad, y forma parte de un estado asolado por la delincuencia organizada. Hasta hoy, las indagatorias que siguen parte de los organismos de procuración de justicia acerca del asesinato de mi padre, Carlos Domínguez, un periodista con más de 40 años de trayectoria, no satisfacen el dolor que sentimos su familia y el gremio periodístico. Sí, ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, pero no se quita el sabor amargo, ese sentir ríspido a injusticia que te impregna cada mañana al saber que existe allá afuera, en libertad en las calles, el autor intelectual. Una mente perversa que ordenó poner el nombre de mi padre en una lista de sentenciado a muerte. Se dicen muchas cosas del brutal asesinato de Carlos Domínguez, quien fue apuñalado en 24 ocasiones en frente de mis sobrinos, su cuñada, un bebé de 8 meses y 4 años, señor presidente, en pleno centro de la ciudad, a la luz del día. Pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente al anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas. Quisiera entender por qué el proceso de las investigaciones aún no alcanzan a esta persona, que además se encuentra prófugo de la justicia porque tiene órdenes de aprehensión derivados de otros delitos. ¿Acaso es inmune a la justicia? ¿De qué impunidad goza este siniestro personaje? Pregunto. Quisiera entender también, señor presidente, por qué razón, con todo respeto, su movimiento que le costó tanto trabajo, hoy protege y da una candidatura a una de sus hermanas, Carmen Lilia Canturrosas, pero la vía plurinominal en Tamaulipas. La cuestión es que no es para un cargo cualquiera, sino, como lo repito, para una diputación local plurinominal, sin tener trayectoria, fama propia o un trabajo que lo respalde dentro o fuera del partido. ¿Acaso el plan a seguir es colarla en el Congreso para que Canturrosas tenga protección, señor presidente? Misteriosamente, hace unos días atrás, uno de los imputados murió dentro del penal de Nuevo Laredo, supuestamente de un paro cardíaco, en circunstancias muy extrañas y muy grises. El hoy finado era una de las piezas claves para llegar al autor intelectual de este homicidio, señor presidente. Extrañamente, el mismo día de esta extraña muerte, después de 7 meses de silencio en redes sociales, Canturrosas se manifiesta en evidente retórica. He solicitado el resultado de la autopsia de esta persona y hasta hoy, 18 días después, no se me ha notificado nada por parte de la Fiscalía Tamaulipeca. Exijo respetuosamente, como hijo, justicia para mi padre, señor presidente. Es todo lo que pido y es legítimo. Lo necesito como periodista. Justicia para todos ustedes también. Y para la libertad de expresión como pilar de esta democracia, señor. Y es por eso que estoy aquí, frente a usted, señor presidente, porque estoy desesperado, tengo miedo. Solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo. Es todo lo que quiero. Ayúdeme, señor presidente, a encontrar justicia para mi papá. Querido Charlie, ¿cómo va el caso de tu papá? ¿Cómo ha avanzado desde que lo expusiste en aquella mañanera en 2019 ante el presidente López Obrador? No, al contrario de avance ha sido todo lo opuesto, ¿no? Se estancó,
las personas que en su momento estaban vinculadas a proceso por el delito, tanto por su autoría intelectual, material y complicidad, pues todos fueron liberados. Ya sabes, por el poder corruptor de el dinero que le invirtieron, presiones del crimen organizado y un poder judicial de Tamaulipas podrido, ¿no? Inútil ante este tipo de casos de gran impacto, ¿no? ¿Qué opinas de esta designación por parte del Partido Verde a diputado federal de Carlos Canturrosas, querido Charlie, que tú has señalado de ser el autor intelectual del asesinato de tu padre? Y además que es aliado de Morena. Sí, bueno, pues vergonzoso, lo considero un retroceso en la democracia y sobre todo en lo establecido por esta cuarta transformación, ¿no? Bastante preocupante, ¿no? Que sigan existiendo pese a los logros que ha habido en la designación de otros candidatos de este bloque, ¿no? Morena, PT, Verde. Pues esto es lamentable porque no es lo que marca el camino trazado por el presidente López Obrador en cuanto a la selección de los mejores los mejores personajes, los mejores perfiles, ¿no? Pues se trata de un tipo más que, ayudado por el poder del dinero, por la desgracia en la que operan el Poder Judicial en Tamaulipas, pues consigue una candidatura por un partido que además juega un papel ya de vergüenza, ¿no? Porque el Partido Verde se ha preocupado más, al parecer, porque así es como se puede desenvolver esto, lo que se está viendo en Partido Verde, que es el ganar por ganar y al parecer vender las candidaturas, ¿no? Porque es lo único que tiene este personaje de sobra dinero, porque la reputación de ser un asesino, alguien que colaboró en un homicidio, pues ya no se la puede quitar, y el pueblo de Nuevo Laredo pues es muy probable que no la logre engañar, al menos a toda, con la máscara que hoy pretende ponerse, ¿no? De formar parte de un movimiento por el que además nunca movió un dedo, ¿no? Desde que te enteraste de esta designación has estado en diferentes espacios, medios independientes. Ladrones por delincuentes que se están aprovechando de un movimiento legítimo, de un movimiento real, que encabeza el máximo líder de los últimos tiempos en México, que es el presidente López Obrador, y que estoy seguro que no luchó ni una hora de su etapa como opositor para que hicieran esto. Pero la última palabra la va a tener el pueblo, y esperemos que la revolución de las conciencias se active y que, pese a que estos delincuentes lleven casa por casa el discurso del presidente López Obrador, que no se las compre el pueblo. Hace algún tiempo, ustedes, tamaulipecos, tu papá, en paz descanse, también periodista, empezó con sus investigaciones pues a identificar los asuntos de corrupción, de enriquecimiento posiblemente ilícito de un personaje ligado al Partido Acción Nacional, y que ahora tristemente el Partido Verde Ecologista de México lo está metiendo para que sea candidato a diputado federal, y este personaje pues ha sido señalado de ser el autor al menos intelectual, presuntamente, por las denuncias de tu papá como periodista. Mantiene línea de investigación contra Canturrosas por periodista asesinado. El 70% de las publicaciones del periodista Carlos Domínguez referían a la corrupción y vínculos delictivos del expresidente municipal. De acuerdo a las investigaciones conjuntas de la PGR y de la Procuraduría de Tamaulipas, la labor periodística de Carlos Domínguez y sus publicaciones fueron el móvil del cobarde asesinato, señaló Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Hace unos días el colega Carlos Domínguez de Nación 14 dio a conocer algo que es digno de analizarse y de señalarse, ¿no? Están o estarían premiando a quien señalan como presunto asesino involucrado en el asesinato del papá del colega Carlos Domínguez. Se dieron a conocer las listas de diputados federales o a diputados federales de la coalición PT Verde Morena, y aparece un personaje señalado, es el exalcalde
de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, Carlos Canturrosas Villarreal, quien ha sido señalado en crímenes contra la libertad de expresión y el saqueo del dinero público. Quiero preguntarte tu opinión sobre esta lista, los diputados federales de Morena, PT y Partido Verde, esta polémica que causó ver algunos nombres ahí de personajes impresentables y específicamente el de Carlos Canturrosas Villarreal. Como tú bien sabes, es señalado por nuestro compañero Carlos Domínguez de ser el autor intelectual del asesinato de su padre. Pues me parece grave, muy grave este tipo de cosas. De por sí que en particular lo que tiene que ver con el Partido Verde, que es uno de los aliados de Morena, que efectivamente no es ahora que se ha aliado, sino ya desde el 2018, me parece que es un partido rémora, o sea, de plano es un partido, es más, yo no veo que sea un partido, es un como cártel, ¿no? Como un cártel político que está dando la entrada. Es que no son solamente algunos impresentables, a mí me parece, lo voy a decir con sus letras, sino con probables antecedentes criminales. O sea, qué grave que a través de la puerta del Verde, así lo vería, estén entrando este tipo de personajes. No solo es él, me parecen varios en ese sentido, en el Estado de México, en Puebla. Entiendo que hay una lógica de sumar electoralmente para el Plan C, que es a donde se está enfocando esta estrategia electoral, pero creo que permitir candidaturas de esta calaña no le veo ningún sentido ni justificación en esta estrategia del Plan C. Creo que lo que nos toca desde esta trinchera periodística es estar observando y estar alzando la voz de este tipo de personajes, porque no podemos callar, aunque sean aliados del movimiento, porque aliados del movimiento, pues que primero aclaren su pasado, ¿no? Mira, la lista me pareció en algunos casos fatal, porque si se quiere el Plan C, hay gente impresentable, ¿no? Que la gente no va a votar por ellos, por sus nexos con personas impresentables, como por sus actitudes, como Canturrosas. Está esta parte en Mérida para el ayuntamiento está Rommel Pacheco, que votó como diputado contra las reformas de la energía eléctrica. Está en Puebla para la capital de Puebla, Chedraui, que dice uno, ¿cómo es posible que alguien como él, un priista, que venga? Y hay muchos en la lista que no pueden garantizar el Plan C, aunque ganaran, ¿no? Entonces, ¿por qué? Brincan de un lado para otro según sus intereses, no los intereses de la Cuarta Transformación. Morena y las encuestas son las que pues ponen los nombres de los candidatos a diputados, a senadores. Hay que ver si en realidad se hizo bien este trabajo en cada estado, en cada municipio. Para muchos deja que hablar, como el caso de la persona esta que asesinó al papá de nuestro querido amigo Carlos Domínguez. Es lo que el escozor que causa, ¿no? Pero pues también si no confiamos y no creemos en las encuestas que hace Morena, que hacen sus distintos distritos, pues estamos mal. Entonces hay muchos elementos que pueden influir para posicionar a X candidato que no es bien visto en la sociedad. Entonces pudo haber hecho una campaña millonaria. Los recursos hay en política y en la guerra, todo se vale. Entonces que ahora este candidato esté ahí, pues tiene el escozor y estará marcado. Lo principal es que la ciudadanía, la gente que sabemos y que cada día está más concientizada y que sabe más de política, y precisamente en el estado de Tamaulipas, pues va a tener sus reservas y va a tener su inclinación a esta persona, ¿no? Este personaje llega por el Partido Verde. ¿Qué opinas de estos aliados de Morena, no? Digo, no como tal Morena lo
lo absorbió, lo tiene, pero sí los aliados. Partido Verde. Bueno, el Partido Verde, recordemos que ha sido esa su función de bisagra, ¿no? Es un partido pequeño, pero que se requiere de él, y el partido lo conoce. Entonces, reitero nuevamente, en política y en la guerra se vale todo esto. A lo mejor uno diría, pues que Morena vaya solo, pero Morena no puede ir solo, por eso requiere del PT, por eso requiere del Verde, y por eso requiere de algunos partidos en algunos estados regionales para tener la fuerza, porque no le alcanza en contra de el PRI y el PAN, ¿no? Entonces aquí son alianzas, debemos de acostumbrarnos, y pues los dirigentes son los que tienen que ir normando, dictando, y el pueblo, las audiencias, que a través de redes sociales les digamos qué están haciendo mal y qué no. Precisamente yo lo estaba comentando con una compañera de aquí de las mañaneras, que es increíble cómo pues ante la opinión generalizada de toda la gente, cuando ve nombres de personajes que son, como dices tú, impresentables, que han sido repudiados, que han sido reprobados y que no han dado resultados, como lo dice el presidente, que han hecho por México y están ahí. ¿Qué es lo que hacen? A lo mejor tienen información privilegiada de algunas personas y están forzados a mencionarlos, a ponerlos en el lugar. El caso, por ejemplo, lo que tengo yo muy presente, lo de Carlos, a mí me puede mucho ese asunto, porque pues fue un hecho muy doloroso para él. No me imagino lo que habrá sentido en el momento. Y de repente ver la imagen del pues el responsable ahí como premiado por un puesto que le va a dar pues a lo mejor una forma de vida mucho más holgada, pero sobre todo sin castigo, sin haberle por lo menos reclamado de alguna manera haber estado en la cárcel o haber estado ante un juzgado para ser pues señalado. No, los están premiando. Y a mí me duele mucho que sea pues por parte de Morena. Yo no soy morenista, yo soy obradorista. Y no me gusta cómo están pasando estas cosas. Yo incluso, cuando vi las noticias, arrobé a Mario Delgado. Dije, ya es el colmo. O sea, lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Hidalgo. Tuvimos el caso también de una presidenta del DIF. No es posible que esté sucediendo esto y tenemos que reclamar todos. Ok, a lo mejor estamos con la cuarta transformación, pero tenemos que estar vigilantes de que esto no suceda, porque es lo que siempre había pasado con el PRI, con el PAN. Pues ahora con Morena, pues no. Pues bueno, se ha notado que como que el Verde, el Partido Verde ha estado colocando candidaturas a personas que tienen un cuestionamiento ético y moral amplio, ¿no? O sea, personajes que podríamos decir como innombrables, impresentables. Ahora son candidatos del Verde a las diputaciones y senadurías, algunas alcaldías en el país, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esto pues mancha un poco también el movimiento de Morena, porque como su aliado, ¿no? De repente usan como el membrete de Morena, ¿no? Para ganar la elección, ¿no? Y al final pues es un candidato del Verde que pues está ampliamente cuestionado, ¿no? Y ha pasado esto, por ejemplo, ahorita con un exgobernador de Tamaulipas, ¿no? Que pues estuvo en la cárcel, pues, ¿no? Y que ahorita ya va a estar para el Senado, ¿no? Entonces, que tiene un orden de aprehensión ya también. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, pasa también con el tema de Carlos Canturrosas, ¿no? Que pues está señalado de un desvío, un desfalco multimillonario cuando fue alcalde de Nuevo Laredo, y que, bueno, también el hijo del periodista Carlos Domínguez lo señala como el actuar intelectual del asesinato de su padre, ¿no? Entonces, pues esos son candidatos ahorita que van a llegar muy probablemente, y lo digo muy probablemente porque pues tienen, la alianza de Morena pues tiene una amplia preferencia electoral, y pues bueno, tienen mucho más posibilidades de llegar al poder, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que hay que estar observando, que hay que estar criticando, ¿no?
Tú has acompañado a nuestro compañero Carlos Domínguez, has seguido muy de cerca este proceso que ha vivido durante 6 años. Hemos visto en general todos, ¿no? Cuando se lo vino a exponer aquí al presidente de la República, y ahora lo que es para él, ¿no? Ver al que él señala como responsable, como autor intelectual del asesinato de su padre, pues es muy probable que, como bien decías ahorita, llegue al Congreso de la Unión, querido Emir. ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay que explicarle a la gente por qué, ¿no? O sea, porque no se entiende, ¿no? Carlos Cantú Rosas dice que él no está en la carpeta de investigación. Efectivamente, como él lo dice, no está en la carpeta de investigación, pero sí está su tío, ¿no? Y su tío, pues básicamente, pues fue señalado por la autoridad en ese momento de ser el responsable intelectual. Y al parecer, pues hay una muy cercana relación operativa entre el tío y Carlos Cantú Rosas. Pero me van a decir, ¿y por qué señalan a Carlos? Bueno, es que 3 días antes de que mataran al periodista, al papá de Carlos, pues se iba a publicar un reportaje en donde había conseguido don Carlos Domínguez 121, documentación de 121 empresas fantasmas que habían ocupado para desviar más de 3,000 millones de pesos del erario público municipal. Y en ese momento también Carlos Cantú Rosas quería volver a ser alcalde por Nuevo Laredo. Entonces, este reportaje pudo haber, frustrado las ambiciones de este señor de volver a ser alcalde del lugar. Y 3 días antes de la publicación de este reportaje, lo asesinan de 20 y tantas puñaladas en frente de sus nietos y de su nuera en un semáforo allá en Nuevo Laredo. Entonces, hay que explicar muy bien esto, porque esto es muy importante, porque Carlos Cantú dice que esto es una persecución política de Cabeza de Vaca, que es su enemigo. Pero yo hago una pregunta aquí: si no está señalado en la carpeta, él directamente, ¿cómo podrían perseguirlo a él? O sea, si quieren perseguirlo, pues entonces lo ponen a él directamente en la carpeta. Pero quiero decirles que la primera investigación de ese asesinato no lo hace la Fiscalía Estatal, sino la hace la Fiscalía Federal, o sea, la Procuraduría General de la República en ese momento, ¿no? Es la que toma esa investigación a través de la Fiscalía Especializada para los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que es la que primero toma ese caso, investiga. Ellos hacen la investigación de lo que ocurrió y liberan 6 órdenes de aprehensión. 2 contra los 2 intelectuales, 3 contra 3 periodistas que fueron los que citaron al papá de Carlos en el punto en donde lo asesinan, y a este señor, el Rorro le dicen, ¿no? Que es tío de Carlos Cantú Rosas, como el actor intelectual. Entonces, tenemos 2 intelectuales, 3 personas que citan a la víctima en el lugar de los hechos, y a una persona que según gira la orden. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, es que no hay pruebas. No, pues es que sí hay pruebas, es que hay geolocalizaciones que ponen a estos 3 colegas que citaron al papá de Carlos en el mismo punto en donde se efectúa el asesinato. Luego está la geolocalización del tal Rorro, que también estaba en el punto cercano de donde lo matan, ¿no? Y luego hay una visualización de la testigo ocular, ¿no? De la testigo que estuvo ahí, la nuera, ¿no? Que él los identifica, que ella dice ellos estaban ahí. Es decir, entonces por eso la FEADLE, a través de la Fiscalía General de la República, solicita orden de aprehensión contra estas personas y las meten al asunto, o sea, bueno, pues ya están involucrados. Yo he leído los 9 tomos de la carpeta de investigación, porque como soy amigo de Carlos, pues tengo acceso a esa carpeta, ¿no? A través de Carlos, ¿no? Y bueno, está muy bien acreditado, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, la sábana de llamadas de los teléfonos, como citaron al papá de Carlos, que estaban en el punto del lugar de los hechos. Y hay una cuestión. ¿Qué pasa? Que después hay un error, a mi punto de vista, ¿no? Y esto ya es un error en donde un familiar de don Carlos, una hermana acá de Carlos, ¿no? Firma, yo creo que con manipulación, ¿sí? Que la carpeta la lleve la Fiscalía Estatal.
y entonces la Fiscalía General deja el asunto y se lo deja a la Fiscalía General, a la Fiscalía Estatal, y ahí es donde viene una serie de porquerías ya en la investigación que hacen que, bueno, a lo mejor Se ha atorado se atora. ¿Qué pasa? Llega el juicio oral. O sea, ya llegan, ellos los capturaron, estuvieron en la cárcel aproximadamente unos 2 años, estas 6 personas. Llega la hora del juicio oral y de repente un juez de ahí de Nuevo Laredo, ¿no?, en donde está el crimen durísimo, en donde estamos hablando de que se sabe o se dice que el Rorro es uno de los financieros del cártel, ¿no? O sea, el tío de Carlos Cantu Rosas. Sí, o sea, y el juez de repente libera a todos, o sea, a los materiales, a los periodistas que lo citaron, al tío, libera a todos y los da a todos inocente, a pesar de que en la carpeta hay un montón de pruebas. Y entonces, pues se piensa que pues, al juez le tembló la mano o que hubo injerencia de poderes fácticos para que el juez tomara esa decisión. ¿Y qué sucede? Pues ya en el proceso penal se apela la decisión del juez, ya con todos los involucrados liberados, y el juez de alzada concede reaprender a los 2 intelectuales, pero los otros 4 involucrados, que uno fallece en la cárcel, los otros 3 involucrados se amparan y están en procesos de amparos, lo que ha retardado que la alzada o la apelación pues también gire órdenes de aprehensión nuevamente contra ellos, porque hay que recordar que cuando hay una apelación ya lo ve el Tribunal Federal, ya no lo ve el Tribunal Local, ¿no?, que es donde creemos o se cree que hubo una pues, fuerte corrupción o una decisión equivocada del juez, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el contexto, pues la explicación del por qué Carlos siempre ha señalado a Carlos Cantu Rosas como el real actor intelectual, por ser el tío, el que, según la Fiscalía General, ejecuta la orden, ¿no?, que hoy está en apelación el proceso y que es muy probable que lo quieran reaprender cuando acaben todos los procesos de amparo. Y entonces, pues él dice, bueno, es que el tío no se mueve solo, el tío se mueve a través de las órdenes del sobrino, ¿no? Entonces, han pasado después de esos 5 años, ¿no?, y ahora otra vez regresa. Ya es candidato del Verde, ya las listas, ya están las listas que pueden ver por ahí, es candidato para diputado por el Verde, ¿no? Y otra vez se regresa a la historia, ¿no?, de este hombre oscuro, ¿no?, que pues puede regresar ahora a una curul, ¿no? Y entonces es, digamos, pues un ejemplo claro de cómo una candidatura mal dada puede afectar a muchas personas, pues, ¿no? Entonces este es el contexto de la historia y ya me extendí, pero es muy importante explicarlo bien. ¿Qué sigue para Carlos Domínguez? Ojalá que no suceda, pero tal vez también muy seguramente veremos pronto a Carlos Cantu Rosas en el Congreso de la Unión. ¿Qué hacemos, querido Charlie? ¿Qué sigue para ti? Como periodistas, ¿cómo podemos apoyarte? La gente que nos ve, que nos escucha. Pues seguirlo exhibiendo, seguirle demostrando al pueblo y diciéndole al pueblo pues que lo que es, ¿no? Lo que representa. Él no va al Congreso de la Unión para beneficio del pueblo, te aseguro, no va a proponer nada porque no es alguien que proponga, él va por intereses de continuar con su carrera política, por el fuero que le da formar parte del Congreso de la Unión, que hay que decirlo, no es para la impunidad del fuero, es para un buen ejercicio legislativo, pero estos delincuentes, estos perfiles abusan de eso, ¿no?, de esa garantía que les ofrece formar parte del Congreso. Y pues yo voy a seguir mi trabajo de visibilizarlo, ¿no?, de no callar, porque un delincuente de este tipo, de este tamaño, un sinvergüenza de esta índole, pues no tiene por qué ocupar un cargo que se merecen muchas otras personas, porque perfiles sobran. Y estos delincuentes pues son son más de lo mismo y no tenemos que permitirlos si de verdad nos queremos
poner nosotros la camisa en defensa de la transformación que mucha falta le hace a todo el país, ¿no? Es importante conocer la opinión de periodistas, y es que aquí fue un colega quien fue ultimado por su labor periodística, pero también es importante conocer su opinión. ¿Qué opina usted, el mexicano de a pie, sobre este caso? Así que no se pierda el video de mañana.